Bienvenidos a un episodio más de El Podcast. Hablamos sobre salud, entrenamiento y rendimiento. En este caso tenemos un episodio muy especial porque hoy trabajamos algo que todavía no habíamos tocado y era la salud mental. Tenemos a María Ángeles, bienvenida. ¿Cómo Buenas estás? noches, muy bien, ¿y tú? Bueno, lo primero de todo, darte las gracias porque estás en plena mudanza y estamos grabando un miércoles a las 9 de la noche, que se agradece mucho por tu parte. Nada. Y nada, quería un poco que tú te presentaras, antes de nada, antes de yo adelantarme, Ujú. que te presentaras y que nos contaras un poco a qué te dedicas. Y luego ya empezamos ya a matizar. Muy bien. Bueno, yo soy María Ángeles, soy de Albacete, que quiere decir eso, que me tuve que venir aquí a Valencia a estudiar psicología. En ese caso, al acabar el segundo de bachiller, no lo tenía muy claro, pero bueno, estudié psicología. Te metiste. Me metí ahí y la vida al final de una persona que siempre ha hecho deporte y ha tenido muchos entrenadores y muchas entrenadoras, me llevó un poco a la psicología del deporte. ¿Empecé a trabajar de ahí? No. Empecé en una residencia de deportistas, de futbolistas, que ahí fue cuando empiezas a sentir un poco, yo venía con mi historia un poco de los entrenadores, las entrenadoras, pero ahí empiezas a ver lo que el deporte de élite puede hacer en la vida de los chavales, en este caso chavales porque no había chicas en la resi. Y luego fue poco a poco que fuimos instaurando ahí lo que sería un programa psicológico en ese club. Aparte, pues sí que iba trabajando con tenistas por otro camino, hacía formaciones, hacía otras historias, pero el grueso mío ha sido en el fútbol, en este caso. Vale, claro, realmente una de las cosas por las que más me atraía contar contigo en esta entrevista es por lo que has dicho tú antes, que era el tema de la élite. Al final, todos estamos acostumbrados y cada vez hoy más a día de hoy a hacer deporte, pero cuando nos vamos a la élite, yo creo que los niveles de estrés se cuantifican por 100, los niveles de exigencia se multiplican. Me interesa mucho saber qué pasa por la mente de un deportista, o tanto sea femenino como masculino, de élite, y cómo se trabaja. Entonces, esas son cosas que quiero que vayamos viendo a lo largo de la entrevista. Pero antes te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Es una pregunta que siempre trabajamos con todos los invitados han traído sus respuestas, ¿vale? Pero esta vez la vamos a modificar un poco, ¿vale? Adelante. Al principio siempre les decíamos una pregunta que es, ¿qué le dirías a alguien que no conoces? ¿Vale? El anterior invitado nos dijo que la siguiente pregunta fuera ¿qué suplementos tomas y por qué? ¿Vale? Porque, bueno, nuestro anterior invitado pues era un médico de medicina integrativa y pues se dedicaba al tema de la suplementación. Vale. Entonces, lo primero, si tomas algún tipo de suplemento Sí. y por qué los tomas. Vale, yo solo tomo dos y tienen un poco el mismo porqué. Porque soy vegetariana y, bueno, tú lo sabes, hago ejercicio, ¿no? En este caso entreno. Entonces necesito la proteína Vale, porque, bueno, creo que más o menos todos vamos tomando proteína y en mi caso, al yo comer fuera de casa, no te puedes planificar las comidas como a lo mejor te gustaría, porque a mí me daban de comer en el trabajo y me faltaba proteína. ya, Entonces me suplemento con proteína y con B12, muy bien. porque la necesito El suplemento, necesario, la suplementación básica para una persona que quiere ser vegetariana. tal cual. Perfecto. Y lo de vegetariana, te lo pregunto ya que lo has dicho, digamos que para ti es un estilo de vida o lo has hecho por algún motivo en especial personal tuyo, te has Mm. convinchado con alguien, ha sido un propósito. Sí, fue hace años ya, ya con la tontería llevo bastantes años y fue sobre todo por el impacto ambiental que tiene el modelo de consumo de carne y pescado que tenemos. Ujú. Luego es verdad que te va arrastrando, y hay estudios científicos que lo dicen, a un conjunto, un estilo de vida más saludable, más de Vale, compra local, de consumo de cercanía, saber de quitarte ultraprocesados y me he ido correcto. perfilando, pero todo empezó por ahí, Muy con la bien, movida mía. muy bien. Entonces, directamente te voy a lanzar la pregunta. En este caso es un poco retorcida, pero yo creo que tú vas a saber superarla de sobra, que es, ¿qué le dirías a una persona que no conoces de nada? ¿A qué me refiero con esto? Bien sea consejo, bien sea algo que a ti te haya pasado en la vida y que no quieres que le pase a otra persona. ¿Qué consejo o qué plan de vida le darías a una persona que no conoces de nada? Estamos hablando de una persona que no sabes ni quién es. Vale. A una persona que no sé ni quién es, yo creo que le diría precisamente que si sabe quién es, se quede en ese lugar en el que pueda serlo, ¿sabes? Porque a veces
creo que nos movemos en muchos espacios en los que no se nos permite ser nosotros mismos. Y eso a los deportistas también les pasa mucho. Y a veces lo sientes, que no eres tú. Entonces ahí no es. En relaciones de pareja, en trabajos, con amigos. Entonces a una persona que no conozco de nada le diría, si tú sí que sabes quién eres tú. O sea, te refieres a que sí, que sea más auténtico, que sea más él. O sea, que luche por su personalidad, quizás. Sí, y ya no solo que sea más auténtico, sino que vaya, se mueva en los lugares en los que se le permite ser él. Porque a Quizás tienes veces, razón, lo he dicho yo mal. En vez de que sea más auténtico, que no tenga miedo a ser auténtico. claro, y que te quedes allí donde te dejan ser tú, porque a veces creo que estamos perdiendo un poquito nuestra esencia, tío, y eso a la larga te apaga, Ya, ¿sabes? ya, sí que es verdad. No, no, la verdad es que me ha gustado mucho porque es algo que hoy en día, por X o por A, tanto por redes sociales como por la sociedad, Mm. por a quien vemos por la calle, sin querer nos cohíbe o nos condiciona a cómo queremos ser en verdad, ¿no? Sí, y todos estamos Y ahí buscando un modelo de éxito, que luego lo hablaremos, que a veces está un poco confundido, ¿sabes? Y claro, a nos lo mejor no apaga. es el éxito que tú quieres en verdad para ti, sino el No, que alguien de tu entorno quiere, ¿verdad? sí, y con las redes se nota mucho. Sí. Claro. Entonces, eh, ¿tú crees que a un deportista de élite le condiciona los factores generales? Matizo un poco más la pregunta. ¿Tú crees que a un deportista de élite el entorno le afecta a cómo debería de ser ante el deporte? No estamos hablando en cuanto Mm. a personalidad, sino en cuanto al deporte. Sí, y no es solo una creencia personal, es que te lo comentaba antes, ¿no? Que vengo de la universidad y es que está contrastado. O sea, al final no somos islas y el contexto nos va un poco moldeando. ¿Y qué ¿A qué te pasa? refieres con no somos islas? Pues que tú no estás exento de absorber todo lo que hay alrededor de ti. Entonces, a ti como tu familia te vaya señalando que es el éxito, tu entrenador, tu entrenadora, tus colegas, da igual, al final eso lo vamos absorbiendo, ¿no? Y entonces llega un momento que te crees que eso es lo que tiene que ser. ¿Y Ujú. qué pasa en el deporte? ¿No? Lo que tú decías, el deporte de élite. Tío, que es una industria, ¿sabes? El deporte, te voy a hablar sobre todo del fútbol, pero se está viendo en otros deportes. Es una industria. Y entonces la industria multimillonaria tiene, y el mundo actual de la imagen, de las redes sociales, tiene un concepto de éxito que no es el que nos permite entrar en flow, que se llama, Vale, y el que nos permite llevar nuestro rendimiento al máximo durante el máximo tiempo posible, que es todo lo que tiene que ver con el estatus, con el dinero, con el reconocimiento, con la comparación con los demás. O sea, es evidente, tío, el deporte es competición, correcto. ¿sabes? Pero cuando tú desde pequeño, ¿no? Me lo decías tú antes, cuando tú desde pequeño te están metiendo que el mensaje es ese, y ese es el único éxito posible, es que cuando el único éxito posible es ser el mejor, la mayor parte de las veces entonces no vas a tener éxito. Porque para ser el mejor tiene que ser una situación concreta en la que para empezar tus rivales sean peores que tú, Correcto. que no siempre pasa, que tú estés en tu mejor momento. Entonces, eso nos va inoculando a todos, ¿eh? Y vamos sobresaturados de esa definición de éxito. Claro, pero al final realmente la élite existió, existe y existirá. Uh -huh. Entonces, claro, ahí evidentemente entras tú como persona que sanas Uh a -huh. esas mentes para que puedan seguir extendiéndolo en el tiempo. Claro. ¿Cómo lo haces? Me refiero, vamos a ir paso por paso. Me gustaría que empezaras con cómo empiezas analizando Uh -huh. a un élite, vamos a llamarlo de esa forma, a una persona élite, pero tanto a la que está mal como a la que está bien, porque el que está mal es porque ha caído Uh -huh. y el que está bien puede ser que caiga. Uh -huh. Entonces, quiero que un poquito empieces por ahí. ¿Cómo es tu trabajo? Pues mira, nosotros tenemos una parte que tiene mucho que ver con la observación y además de lo que tú has dicho muy bien, a mí me costaría mucho trabajar con un deportista o una deportista sin poder trabajar con su contexto, ¿sabes? Si, por ejemplo, en un deporte colectivo, bueno, en el que sea, Uh -huh. si no puedes trabajar con el entrenador o la entrenadora, por mucho que remes, es muy difícil que esto vaya bien. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque el contexto influye todo el rato. Entonces, nosotros primero sí que evaluamos, hay una evaluación, normalmente se hace a través de entrevista y de cuestionarios, y tú vas un poco midiendo variables que para nosotros son importantes. ¿Y esa evaluación es protocolo puro No, no, o no, tú no. surfeas? Cada profesional tiene un poco donde pone el foco, ¿no? Vale. Yo, por ejemplo, hay una cosa que evaluamos siempre sí o sí,
que es lo que se llama orientación a la tarea del ego, que luego te lo explicaré porque nos toca a todos. Orientación a la tarea del Sí, ego. es la tarea o el ego, ¿no? Es como, vamos a ver, todas las personas queremos sentirnos competentes en lo que hacemos. ¿Vale? Todas. Queremos ser los mejores. Sí. Bueno, eso es un concepto de competencia, ¿no? Pero ¿Vale? tú en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, en clase, tú quieres sentirte que lo que haces lo haces bien, ¿no? Ahora, ¿cómo tú juzgas la competencia? ¿No? A ti ahora mismo, rápido, como a todos, te sale, vale, si me habla de ser competente, es de ser el mejor. Hay una manera de juzgar la competencia, de sentirme yo con éxito, que es, ¿soy el mejor? ¿Soy mejor que todos los demás? Sí. ¿Se me está reconociendo? Sí. ¿Soy mejor que todos los demás esforzándome menos? Y esa es la mítica del típico de clase que decía, yo no he estudiado, ¿Vale? ¿no? Es como que, o si yo me pongo, pues no te pones, ¿no? Eso es cuando la gente dice, hombre, si yo soy el mejor que los demás, se me reconoce, gano dinero, con menos esfuerzo soy mejor que tú, vale, yo soy competente, tengo Voy éxito, sobrado. ¿no? Todo el mundo tenemos un poco de eso, ¿eh? Eso es orientación al ego, que se llama. Vale. ¿Qué pasa? Que tiene muchos peligros, ¿vale? Porque si tú te das cuenta, si tú solamente tienes el éxito ahí, cuando esas variables no se den, que en el deporte pasa 1000 millones de veces y en la vida 3000, hay una crisis ahí de decir, ostras, tío, no se me da esto bien, yo con esto no puedo, no valgo para nada. Pero luego está la orientación a la tarea, que es, Rafa Nadal, me he esforzado todo lo que he podido, soy mejor que hace un mes, que claro, tú en tu trabajo, por ejemplo, la gente, lo normal sería orientar a la tarea. Porque, tío, si hoy levanto 5 kilos y en un mes levanto 7,5, ya he mejorado. Correcto. ¿Sabes? Me estoy esforzando, estoy mejorando mis propias habilidades, estoy yo sintiéndome yo a gusto, ¿no? Eso es orientación a la tarea. Depende de cómo el deportista juzgue el éxito, te puedes imaginar que va a caer antes o después. Porque claro, un deportista, un chaval que lo fichan, no es titular en todas las primeras jornadas de liga, la primera vuelta no es titular. Si estás orientado al ego, estás muerto. No valgo, mamá, llévame de aquí que yo no quiero estar aquí. Yeah. Si estás orientado a la tarea es, vale, pero estoy haciendo mejor la presión, pero estoy mejor mentalmente, pero esto, yo sigo. Entonces eso al final, por lo que está diciendo, no deja de ser una capacidad mental de cada uno. No es algo que tú, de alguna forma, evidentemente entiendo que lo podrás entrenar, pero no es algo que tú escojas, ¿no? Va con tu personalidad. Claro, va con tu forma de entender el mundo, pero lo has dicho tú muy bien antes. Se sabe que al final, a la tarea o al ego, te va llevando, te va implicando a la tarea del ego la gente que tienes alrededor. Cómo tu entrenador juzga el éxito, cómo tu padre o tu madre juzga el éxito, cómo tus profesores juzgan el éxito, cómo a ti te va llevando de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tenemos de las dos. Son como dos termómetros. Ahora, lo que nosotros intentamos desde nuestra profesión y convencer al contexto del deportista es, tío, caliéntale el termómetro de la tarea, Claro. que de ego vamos sobresaturados. Cuando nosotros nos enfrentamos a un playoff, ¿tú te crees que hace falta recordarle al jugador que tiene que ganar? O que es el mejor. O que son los mejores, al titular. ¿Tú te crees que hace falta que el club le presione? Tenemos que sacar esto porque hay que ascender. Que ya lo sé. Si yo busco lo mismo. Pero llévame hacia otro camino porque eso al final me genera muchísima más presión, porque no siempre depende de mí. Entonces, eso es una de las cosas que evaluamos y para mí eso es central. Entonces te voy a hacer otra pregunta que me surge de todo esto y es una pregunta que tenía para mucho más adelante, pero te la voy a hacer ya porque lo veo un poco como el símil, ¿no? Al final dices que la orientación al ego no deja de ser el típico atleta, el típico élite que tiene talento. Muy bien. Y la orientación a la tarea es el que tiene constancia, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que está claro que las condiciones de que una persona sea la mejor, sea el número uno, evidentemente si no hay talento no llegas. Pero ¿crees que una persona con menos talento, pero más constancia, puede llegar más lejos que la persona número uno en cuanto a talento? Sí, sí. Es verdad que la élite es una élite y es de unos pocos. Y normalmente los deportistas de élite, te puedo decir casos paradigmáticos, ¿no? Pero Rafa Nadal, incluso Cristiano Ronaldo, ¿no? Que puede tener sus detractores, son alto ego, alta tarea, ¿sabes? Porque tú, al final, el contexto de élite te lleva a tener un alto, no tener un ego alto de un amor propio alto o creértelo, sino de decir, oye,
yo quiero ganar los Grand Slam o yo quiero ser el Balón de Oro, ya. Pero que para conseguir eso, como no estés bien orientado a la tarea, a la mínima paras, ¿sabes? Y te hundes. Entonces, sí puede pasar y pasa, sobre todo en categorías inferiores, lo que se ve es, yo soy un infantil cadete, con que estoy muy orientado al ego y todo me va bien, soy titular, marco goles, yo mi tarea no está siendo muy alta, que para eso estamos nosotros ahí, Claro. no estoy muy orientado a la tarea, pero me está valiendo. Ya. Yo voy avanzando. Cuando llegas a juveniles o a los filiales, Te empiezan a tocar la cara. ya no vale. Ya. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el que era muy tarea se ha acostumbrado tanto a trabajar, a mejorar, a saber enfocarse, que sí puede pasar que el ego caiga, esa temporada caiga, no estoy marcando los goles que venía marcando, no me están poniendo, no sé qué hacer, no tengo el recurso del esfuerzo y el tarea dice, para mí esto es el pan de cada día. Claro. A mí se me da igual, papam, papam, papam. Y Sigo. puede pasar, claro que puede pasar. No está reñido. Te digo que todos tenemos los dos, pero hay que alimentar este más porque es el que te va a salvar de las situaciones complicadas. Yo, por ejemplo, de los dos ejemplos que has puesto, la verdad es que me gusta mucho porque yo, por ejemplo, a Nadal lo veo como orientación a la tarea pura y dura. O sea, es un atleta que evidentemente a lo mejor en su ambiente privado o personal quizás tenga su ego, evidentemente, a nivel personal, pero siempre ha destacado por la tarea. Claro. Lo que tú decías fue constancia, pero te digo Nadal como puede ser Alonso, como puede ser 1000 atletas españoles en este caso, que han destacado por insistencia. Claro, porque además tú date cuenta en un partido de tenis, si tú eres puro, vamos a poner puro ego, el partido de tenis es que te da la vuelta sin parar. Tú no paras de perder, ya no te hablo de ganar, tú no paras de perder. El que es ego ve que el partido se le va muy rápido. Y le come. El que es tarea está enfocado. ¿Cómo puedo hacer mejor el siguiente punto? ¿Cómo puedo hacer mejor qué está fallando? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo le puedo jugar? Y claro, le da la vuelta al partido. Claro. Y entonces, los psicólogos y psicólogas deportivos, ¿cómo hacéis este cambio? O sea, ¿creéis que hay que bajar un poco la tarea del ego y subir la tarea, el trabajo, la constancia, la orientación de tarea? Si es así, ¿cómo lo hacéis? Claro, nosotros muchas veces, además es justo y lo hablaba con mis colegas, a veces la orientación al ego, todo esto, no lo puedes bajar, por lo que hablábamos antes, porque el contexto te invita a eso, ¿no? Vale. Ojo, que cuando se dan cuenta, se instalan en lo que es el presente, que es un lugar maravilloso, que es donde entra la tarea, que son las cosas que dependen de mí, y les cambia la perspectiva. Entonces, claro, primero les evaluamos, ¿no? Que la pregunta que me está haciendo. Primero les evaluamos. Sabemos un poco otras habilidades, ¿no? Autoconfianza, la activación, la concentración, hay un montón, ¿no? Yo trabajo con esas. Y a mí también me gusta trabajar con los valores porque es la identidad del deportista. Vale. Y luego tenemos una parte que es en campo, en mi caso en campo, en pista, lo que sea, que tú estás en el entrenamiento. Porque nosotros somos, como quien dijera, entrenadores mentales. No somos un diván de psicología, o al menos como yo lo entiendo. Entonces, tú vas a campo, ves lo que sucede, escuchas al entrenador, hablas con el preparador físico, sientes al jugador, ves lo que pasa y luego a veces hay sesión en sala de pues cómo hemos enfrentado un error. Explicación básicamente de las cosas que dependen de él y de las que no. Que ellos puedan hablarte de las presiones que tienen y que les ayudes a reconducirlas. Pero a veces es ver el entrenamiento y simplemente con 2 consignas que tú has hablado con él en sesión ya vale, ¿sabes? Ya. Para mí un psicólogo que no está en campo le falta matices. Sí, es difícil. Claro, pero es que al final yo lo pienso y digo, vale, la élite sí o sí va a tener presión. Claro, evidentemente es presión y en teoría vamos a intentar transformarla en una presión buena, es una presión escogida, pero es algo que siempre va a estar ahí, al igual que el estrés por lo que tú decías, por ser el número uno o conseguir que ese equipo sea el número uno. Entonces, al final muchas veces las sesiones, ¿no?, de las terapias, al final se busca pues bajar esa presión, tal igual, pero aquí sabemos que es un factor que va a estar ahí. Claro. ¿Cómo trabajáis al atleta para que aprenda a manejar esta presión y hacerla suya? Pues mira, hay una de las cosas que a nosotros más nos gusta hacer, bueno, a la gente con la que yo trabajo, que es un poco lo que se llama, le podríamos llamar como el círculo de influencia, ¿sabes? Y entonces hay un momento que tú haces círculos concéntricos, ¿no? Entonces hablamos de todo lo que tú tienes ahora mismo en tu cabeza, ¿no? Vale. Dices, no, porque es que el míster no me pone, porque es que el club no me va a renovar, 1000 cosas, ¿no? O sea, le dejas que se abra. 100%. Necesitas que se abra. Claro, y él también. O sea, yo creo que también hay que generar un lugar. Lo primero es el vínculo, ¿sabes?
a veces al principio de las sesiones, nosotros somos entrenadores mentales, pero depende de la persona. Oye, tú ves que a veces hay que entrar por otra parte, más personal. Y hay con otros jugadores que no, que es como, ostras, yo al psicólogo no, vale, vamos a entrenar mentalmente, tío, ya está. Pero entonces la persona empieza a hablar de esas presiones de las que tú hablas, ¿no? Y entonces hacemos los círculos concéntricos y digo, mira, aquí en la vida hay que dedicarle el 80% de la energía a lo que depende de ti, un 20% a lo que puedes influenciar y luego todo lo demás no depende de ti y no se le puede invertir energía. Todo esto de lo que hemos hablado vamos a colocarlo. Hombre, es que lo del mister tampoco depende tanto de mí, tío. Si es que tal, a lo mejor lo podría influenciar. Vale, lo tienes. ¿A qué te refieres con influenciar? Que hay cosas que tú puedes hacer algo que pueda ayudarle, en este caso a lo mejor al mister, a cambiar de opinión, porque tampoco nadie quiere sentar a Messi en el banquillo. El mister quiere poner a gente que le da confianza en este caso, ¿no? Algo podrás hacer tú para que generes confianza, pero que puede haber en un momento que la otra persona de tu posición le guste más y no hay nada que hacer, no pasa nada. Entonces tú vas colocando ahí, ¿no? Pero que esto vale para la vida. Y cuando tú te quedas con lo que depende de ti, que es el 80% de tu energía, es ahí sobre lo que vamos a trabajar. Vale. ¿Sabes? Tío, ¿qué es tu concentración? ¿Solo balones aéreos, en este caso en fútbol? ¿Es el revés? ¿Qué es? ¿El nivel de activación? ¿Es la gestión emocional? Tío, pues vamos ahí. Y entonces la presión se empieza a disipar porque te das cuenta de que todo eso que te está metiendo en la cabeza no depende de ti, no puedes hacer nada. ¿Qué les pasa a los deportistas? Que muchas veces están instalados ahí y es verdad que se genera una mezcla entre no puedo controlarlo, pero me preocupa. Y entonces empieza a generarse ahí el miedo, la inseguridad. Claro, es que no puedes controlarlo, normal que te dé miedo. Si yo veo a un hombre que viene a 300 por hora con el coche, me está viniendo a mí y yo no puedo controlar a ese hombre, claro que me da miedo. Pero si yo estoy al volante es otra cosa. ¿Sabes? Entonces trabajamos mucho, mucho esa parte. Porque ellos a veces invierten energía, porque son personas, en cosas que en realidad no están en sus manos. ¿Sabes? Y se castigan quizás más de la cuenta, ¿verdad? Sí, hay un nivel de exigencia alto, ¿eh? Porque el contexto lo invita y a veces la gente se cree que... Yo te hablo también del mundo del fútbol, ¿no? No, es que les da igual si son 4 tíos ahí pegándole pazas a un balón. Tienen mucha carga detrás, ¿eh? Y quieren hacer las cosas bien y nadie quiere jugar mal. Claro. ¿Sabes? Claro. Y claro, hemos hablado de ese atleta que evidentemente tiene un problema. Imagino que sea la primera persona a la que tú accedes a ayudar. Pero también entiendo que tienes que ayudar al que está en la cima. Claro. Porque en cualquier momento cae. Claro, sí. Y porque, mira, yo cuando empecé a estudiar psicología del deporte, aparte de por mi vivencia deportiva, hubo un momento... Hacemos una pausa. ¿En qué momento decidiste, decir, vale, 100% de psicología del deporte? Pues acabé la carrera, acabé el máster de clínica y en el máster de clínica coincidí con una profesora que se dedicaba al deporte. ¿Vale? Y ella tenía un enfoque desde la salud, ¿no? Desde que la gente, los contextos en los que estemos, sean contextos saludables y el bienestar. Y claro, hubo un momento ahí que también al hablar con ella y ver ese enfoque dije, tío, yo quiero trabajar con gente que esté bien y pueda estar mejor. Y es lícito, ¿no? Hay gente que es capaz de remangarse y meterse a la profundidad. Y yo dije, yo quiero que el deporte sea un lugar de experiencias positivas para la gente, pero normalmente gente que está bien y puede estar mejor. Entonces, claro que se trabaja con gente que está bien. Claro. Ahora muchas veces lo hablaba hoy con otra compañera, mentalmente los deportistas, incluso habiendo llegado a la élite, a nivel mental son todavía categorías inferiores porque no han trabajado, ¿sabes? Entonces, ya no es solo trabajar para por si acaso caes o no caer, es que puedes ser mejor deportista cuanto más control de tu mente tengas. Evidentemente, claro, al final un deportista, lo que decíamos antes, puede tener el mejor físico del mundo y la peor mente del mundo. Normalmente cuando se retiran dicen, tío, estoy en mi peor momento físico y en mi mejor momento mental. Claro. Ahora que lo he entendido... Ahora llegan a tener una madurez, ¿verdad? Claro, que supera todas las adversidades. Claro, pero como el fútbol o los deportes te hacen acelerar procesos, merece la pena empezar a entrenar mentalmente antes. Claro. Antes de llegar a ese ¿Cuál punto. es la categoría más pequeña con la que ya empiezas a trabajar en cuanto a edad? En mi caso, con infantiles. ¿Y eso qué edad? 12 años, 11, 12 años. ¿Y con qué ambiente te gusta más trabajar? ¿Con qué edades? Porque entiendo que infantiles, al final, quizás conectar con ellos sea un poco más sencillo, ¿verdad? Porque no tiene una mente a lo mejor tan blindada, tanto para bien como para mal. Pero también
están muy dispersos, porque Sí, con 12 años no paran de recibir estímulos constantes del exterior y hoy cada día, cada vez más aún, es como estímulo, 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 y cómo entras tú para conseguir hacerles entender que son muy buenos, porque entiendo que en ese momento dirán, vale, sí estoy aquí, pero tampoco entienden muy bien dónde están, claro. ¿verdad? Para decirles, sí, eres muy bueno, pero también tienes que ser muy fuerte mentalmente. O Mm. sea, lo veo muy complicado. Sí, bueno, y es verdad que en esas categorías, a nosotros, yo siempre soy muy pro de trabajar con el contexto, lo que te decía antes, con entrenadores, con familias a ser Vale, posible. En esas categorías cobra mucho sentido porque ellos se están construyendo como personas. Y todavía su autoconcepto, ¿no? Que es la forma que tú tienes de verte a ti mismo, depende mucho de las señales que le manden de fuera. Y ahí casi que merece más la pena trabajar con el contexto que con los chavales. Pero tiene sus cosas buenas, como tú bien dices, porque es verdad que muchas veces son casi que tabla rasa, ¿sabes? claro. Y hay muchas cosas que las integran casi que de forma más limpia que los adultos. Sí, es un poco, un poquito una página en blanco, ¿no? Sí, pero a mí es verdad que, por ejemplo, este año que estaba ya con categoría, con el filial, juveniles, me gusta, Qué edades son esas? pues esto sería de 18 o sea, de 16 en adelante, por Que ya así empiezan decirlo, a ser ¿sabes? complicados, ¿verdad? Sí, y que también es verdad que ya tienen un nivel de, bueno, pues de discusión, de profundidad, pueden empezar a reflexionar un poco más y a darse más cuenta, que a veces no, ¿eh? A veces los niños te sorprenden. Claro. Pero bueno, y es verdad que a nivel de exigencia competitiva es muy interesante. Un filial, por ejemplo, es muy interesante, porque es verdad que hay un momento de, ¿doy el salto o no? Claro. ¿Esto va para adelante o no va para adelante? ¿Sabes? Y ese momento es muy interesante. ¿Cómo afronta un atleta el haber estado a punto de dar el salto y no haberlo conseguido? Es un momentazo. Es un momento muy complicado, porque tú date cuenta que normalmente cuando has estado a punto de dar el salto, eh, hay mucha gente contigo que se creía que ibas a dar el salto. Y entonces, por lo que yo siempre hablo mucho del contexto por eso. Y tú había un momento en el que creías que eras de primera división, ¿no? Ponte en Que ya te ese, veías ahí. ya te veías, porque habías entrenado, porque al míster le gustabas, porque te habían vuelto a llamar y te creías que estabas. Entonces llega un momento que a veces hay que volver a quién eras, volver a la tarea, a decir, vale, ¿qué puedo seguir haciendo para intentar llegar a primera división? Y a veces no es en el club en el que estoy, y a veces no es en el club de mi vida, pero yo como trayectoria profesional me tengo que seguir construyendo, porque si no paro aquí, ¿sabes? Y a veces hay que decirse, bueno, todavía no. Entiendo que habrá muchos jugadores y jugadoras, bueno, deportistas en general, que en ese impasse les habrá podido mucho la presión y la presión de no haberlo conseguido, Uh -huh. incluso habrán llegado a quizás hasta renunciar, ¿verdad? Cuando lo que tú comentas, a lo mejor incluso cambiando o trabajando otras técnicas, otros métodos y cambiando de Mm. clubes, cambiando de lugares, a lo mejor hubieran podido llegar a conseguirlo. Sí, a veces el camino es otro, ¿sabes? A veces cuando estamos en canteras de clubes de primera división, parece como que todo va, ¿no? Como que es el camino normal. Venga, infantiles a cadetes, de cadetes a juveniles, de juveniles al filial y del filial al primer equipo. Exacto. Y en realidad no. En realidad a veces hay que dar una vuelta muy grande y hay que salir y luego volver y a veces no llega. Porque llega a 0,5%. ¿Y qué pasa con el que no llega? ¿Y sabes la cantidad de licencias que hay en fútbol? Esa es la clave. Y por eso en parte también a mí me gustaba tanto trabajar. Porque hay otro montón de gente que no llega, que tiene que tener una experiencia positiva en el deporte, ¿sabes? Y tiene que poderse ver como deportista, no como jugador de primera, que eso es muy orientación al ego. Ya. Es vale, pero tú quieres vivir en este caso con el fútbol integrado en tu vida, pues hay que seguir, hay que seguir. Y a lo mejor somos de segunda o a lo mejor jugamos con, yo qué sé, en tercera o en el barrio toda la vida y lo que quiero es que mis hijos aprendan también a hacer deporte. Pero Ya. claro, eso es un momento difícil porque tienes que reconfigurar tu identidad un poco. A Claro, veces. porque al final ahí tienes que reconstruir una mente que pensaba que ya estaba ahí Claro, y, y hacerle valer que quizás a lo mejor esa segunda o tercera también está muy bien. claro, claro. Y luego es verdad que, por ejemplo, a las mujeres les pasa más, ahora está mejorando un poco, pero hay momentos en que las chicas tienen que decir, vale, ¿estudio o lo sigo intentando? Porque ya no hay tanto margen de vivir del fútbol como tienen los chicos, ¿no? Los chicos hay más ligas, hay más posibilidades de Ya, vivir, que se paga bien. Las mujeres hay un momento que tienen que decir, bueno, pues no di no, el, no ha no di podido el ser. salto en este momento y tuve que decidir y lo tuve que dejar, ¿sabes? La mujer es un pelín más difícil, aunque está mejorando bastante.
has tratado con, vamos a poner el ejemplo de que está muy bien, de mujeres que estuvieron a punto de dar el salto, no lo consiguieron y se desviaron de la rama? Mm. No, porque también es muy simbólico, ¿no? De cómo está todavía el mundo, en este caso del fútbol hablo. Yo trabajaba en el masculino, ¿no? Entonces, Vale, ok. O por ejemplo, vamos a poner un claro, pero ejemplo por hombres. sí que he trabajado con jugadoras de primera, pero yo no he tenido ese acompañamiento que sí que he podido tener con los chicos desde más pequeños, Ya, ¿sabes? Pero claro, en mi entorno conozco, claro, amigas mías directamente, ¿no? Compañeras exacto, que hay sí, un como momento experiencias personales. que tuvieron que decir, y ahora por suerte están trabajando en clubes en otro rol, pero tuvieron que Vale, decir, antes de lo que lo tendría que decir un chico, ya está, no tengo, tengo que parar, tengo que irme a estudiar y a trabajar, ya está. ya. Claro, porque al final también es mucho, ¿no? La figura que a veces vemos de me quedé a un punto y ahora soy segundo entrenador o Ujú. lo que sea. Y realmente lo piensas y dices, o sea, se está muy bien, pero en ese momento te tuvo que tocar mucho el ego. Claro, claro, es un momento duro, porque tú, es su deseo, ¿sabes? Y los chicos, cuando llegan también a estos clubes, es un Qué sueño, edad tío. tienen en ese salto? En En el, ese posible salto. en el posible salto, pues es que te llega cuando te llega. Hay una criba, hay un embudo muy grande, yo te diría ya a los 16, 17 años, que a veces ellos no se lo ven venir, ese embudo. Y luego es verdad que a partir de los 20, ahí hasta la sub-24, hasta antes de los 24 los chicos aún pueden medio sacar un poquito la cabeza, ¿no? En Ya. alguna, si no primera, segunda, alguna, pueden vivir, ¿sabes? De Sí. esto. Pero luego hay un momento que es, sí, yo te diría que después de los 24, 25, si no estás ya en unas categorías decentes, en ligas Sí. decentes, ya es más difícil. Pero claro, ellos alargan un poco más. Mm. Vamos a hablar un poquito de lo que no se ve en cuanto al deporte, en cuanto a los clubes, porque al final parece que de repente los deportistas lleguen, Mm, aparezcan, muy bien. ¿verdad? Pero entiendo que hay muchísimo trabajo por detrás. Al equipo, tanto a entrenadores y entrenadoras físicos como mentales, que te voy a categorizar a ti, Ujú, el club directamente os dice, este atleta va a ser top, ujú, tenéis que hacerlo top. ujú. Tú como psicóloga deportiva, ¿qué haces ahí? ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo lo desempeñas? Pues mira, a veces eso, Porque imagino que eso pasa, ¿no? claro, depende del club, pero sí que es bastante común que haya algunos chicos por equipo, especialmente a partir de juveniles, cadete de primera, en segundo año, que sí que el club tiene lo que serían unas apuestas, ¿no? Vale, Eso pasa así. Entonces, en nuestro caso, ¿qué pasa? Que yo realmente, por mi profesión también un poco, a veces yo invierto el tiempo en quien lo necesita más y a veces no es ese que está súper bien, ¿no? O no es ese que es el talento. Bueno, pero cuando trabajo con ellos, es verdad que no es tan diferente. Es evaluación de sus habilidades, es como si te lo dijeran a ti físicamente, ¿no? O sea, con esta potencia muscular o con esta arrancada, no tiene datos de primera división, ¿no? que en pocas palabras, aunque no puedas decir el nombre, has trabajado con gente, has podido ayudar a gente top. Sí, Y esa gente que al final es top, también entendemos que han conseguido construir una mentalidad muy fuerte. sí. ¿Cómo se da un paso más allá? Por al final entiendo que ya saben lo que tú tienes, dices, ¿no? Que tienen tanto el ego como la tarea la tienen muy, muy Mm. esculpida, muy mentalizada. ¿Qué más se puede hacer ahí? Hay una parte, es verdad que el acompañamiento, porque para mí top son todos, ¿sabes? Porque creo que al Correcto. final el trabajo es precioso igual a quien le gusta y cada uno tiene su historia, da igual la categoría, la liga, pero hay un momento, es verdad, que cuando tú trabajas con un deportista, a veces incluso como que te puedes plantear, oye, podemos dejar, el vínculo cambia o podemos, la relación profesional puede empezar a espaciarse o puede empezar a aparecer con menos frecuencia, ¿no? Hay un momento como que muy entrenamiento mental y luego hay un momento que es como, bueno, ahora cuando lo vayamos necesitando, cuando vengan momentos importantes, porque hay una parte de la gestión emocional que no hemos hablado, ¿no? Pero siempre puede pasar, ¿no? O sea, que al final te venga un evento importante y de pronto sí que te sientas que no estás tú, que es lo más difícil, ¿no? O que te tengas que recordar a cuando hacías relajación o cuando meditabas o necesites algún recuerdo de esa orientación a la tarea y empiezas a distanciarla y no pasa nada, Ya. ¿sabes? Yo soy una persona que yo creo que
a ver, no sé, como que todo el mundo al final quiere sentirse importante y yo no lo veo tan así, ¿no? Es como, si te viene bien, bien, si no, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada porque de pronto ya no nos veamos todas las semanas o porque ya no trabajemos, pero sí que hay una parte que conforme van creciendo y les van viniendo eventos cada vez más importantes, sí que hay una parte siempre de gestión emocional que es bueno poder seguir trabajándola, como tú decías, esculpiéndola, a veces con alguien que no es de tu entorno, que es como cero juicio, cero, Ya, ¿sabes? No sé, oye, ¿y cómo has vivido haber sido campeón de un europeo? A lo mejor tiene un agobio alucinante y no puede dormir, pero no se lo va a decir a su madre ya. o a su pareja, ¿sabes? Eso también pasa. Los eventos positivos fuertes a veces también son personas y les afectan. Y me gustaría, hemos hablado mucho de cómo se trabaja a los atletas, pero ahora te voy a preguntar directamente a ti, Uh -huh, tanto como persona como profesional, uh -huh. y me gustaría que te abrieras un poco y me contaras tanto una experiencia tuya, sin decir nombres ni muchísimo Sí. menos, de una persona a la que hayas podido ayudar mucho Uh -huh. y que te sientas muy bien como persona por haber conseguido ayudar mucho, y una persona a la que quizás a día de hoy crees que podrías haber ayudado más. Vale. En pocas Pues palabras, una experiencia positiva y una experiencia no tan positiva. uh -huh. Una experiencia, creo, positiva. A ver, me han gustado un poco todas, pero bueno, sí que hubo un jugador que de pronto había perdido su esencial, el flow. O sea, llega un momento a veces que se llama fisia bajo presión, que ya estás tan pensando en que tienes que rendir bien que no sabes jugar. No te salen, no estás tú. Pierdes tu magia. Pierdes tu magia y pierdes tu identidad en el juego y ya no sabes estar tú. Y estaba muy dependiente de lo que el entrenador decía, pensaba y las decisiones que tomaba sobre él. Y ese chico, al final, en un trabajo conjunto, salió y de pronto se volvió a encontrar él. Y para mí eso es lo más importante. Y luego fichó por otro club bastante también importante y dices, se fue haciendo su juego, recuperó su juego, porque es lo que más feliz les hace, Claro. ¿sabes? Entonces esas sesiones fueron muy, muy interesantes porque él las vio muy claras. Y luego quizá una persona a la que no haya podido ayudar tanto, nos quedamos ahí, bueno, pues un jugador que era muy ego, y ahí lo tengo yo como pendiente porque yo lo fui viendo crecer sabiendo que era muy ego y quizás no le dediqué el tiempo en la forma que debería como para haberle ayudado a orientarlo más a la tarea. Y cuando llegó a mayor, todo se le complicó, Falló ¿sabes? por ese lado. Sí, le crujió eso. Y ¿Y, eso lo llevo un poco dentro. y Sí. crees que si hubieras conseguido trabajar más con él, hoy podría haber, a día de hoy estaría más arriba? Todavía puede estarlo, tenemos la suerte que todavía puede estarlo, pero creo que se habría afianzado antes y él hubiera sufrido menos, ¿sabes? Y creo que en ese caso tenía que haber sido más insistente con su entorno, porque era ese perfil de jugador que todo le estaba yendo bien y desde nuestra parte estábamos viendo que era muy ego y que cuando no le fueran las cosas bien no iba a poder salir de ahí. Y pasó, ¿sabes? ¿Y cómo te afectó eso a ti? Bueno, Porque al final sí que es verdad que muchas veces la profesión de psicología es como que tenéis un doble papel, tanto el vuestro personal, porque no dejáis de ser personas, como sí. el profesional. Pero yo entiendo y sé que al final lo sufrís, lo padecéis, que aunque pasen muchos atletas por delante vuestro, pero cada uno de ellos siempre deja algo tanto positivo como negativo dentro de vosotros. Entonces, ¿cómo se sufre cómo se siente, cómo se sufre el haberte quedado también ahí a las puertas de haber ayudado mejor a una persona? Pues mira, yo solamente lo he podido vivir desde la humildad y desde la resiliencia, ¿no? Que son dos valores que para mí son clave. Yo he necesitado resignificar esa vivencia como que me enseñó primero a ver que no estaba preparada y no pasa nada. Hay momentos de tu vida en los que no estás preparada porque si lo estuvieras, quizá lo hubieras hecho. O sea, tú experimentaste tu propio ego y tarea. Claro, es como hay un momento que aunque duela tienes que decir, no estabas preparada, no lo hiciste bien porque no supiste hacerlo.
Y ahora me ha dado esa alerta de decir, en cuanto detectes esto, activa lo que haga falta, ¿sabes? No dejes que pase el tiempo, porque habrá deportistas que no los podrás ayudar, pero con que uno sí, una vida, ¿no? ¿Cuánto vale tu vida, Josebi? Bastante. Sí. Una vida. Dices, ostras, pues a lo mejor sí que merece la pena, porque yo sí que soy muy humilde en el sentido de que todo es un trabajo en equipo, que el principal protagonista es el deportista, que decide absorber o no, y es capaz de absorber todo lo que le llega, porque está la psicóloga, pero luego está el PF, luego está el nutricionista. Claro. Los protagonistas son ellos, y yo desde la humildad decir, oye, yo no voy a cambiar la vida sola de nadie, pero tengo que aceptar que mi parcerita en ese momento no la supe hacer, y ahora tengo que aprender de eso rápido, y ya lo tengo claro. En cuanto vea ese patrón de jugador, tengo que activar todo lo que pueda. Y si sale bien, bien, ¿sabes? Y si no, pues una experiencia... Otra más. Creo que fallamos más que acertamos en general en la vida. ¿Sí? ¿Tú bueno. crees? Sí, yo creo que sí. En el deporte, desde luego. Y es que sí. ¿Pero te refieres como profesional o como persona? Como persona. ¿No? Yo creo que el que de verdad va intentando las cosas, lo normal es que cometa errores, ¿sabes? Y el deportista eso lo tiene que entender y la persona también. Porque claro que no voy a cometer errores. Si yo levanto una pesa de 2 kilos durante 20 años... Claro. Y aquí también yo veo mucha diferencia entre el entrenador físico y el entrenador mental, porque al final el físico te va a decir, has cometido un error, pero tú como entrenadora mental vas a decir, no pasa nada, has cometido un error, ahora ya sabes cómo no hay que hacerlo o cómo tienes que hacerlo mejor. Claro. Y yo creo que ahí quizás dentro de los clubes haya bastante controversia entre profesionales, ¿verdad? Porque seguramente imagino que vosotros chocáis. Sí. Bueno, a mí de lo que más me gusta de lo que yo he podido trabajar en clubes es cuando los profesionales, cuando estás en un cuerpo técnico, al final, ¿sabes? Y entonces el preparador físico te cuenta cómo lo ve él y tú le cuentas cómo lo ves tú y luego yo he tenido sesiones conjuntas, PF, yo y el jugador, y son las mejores, ¿sabes? Claro. Y entonces entre todos nos vamos enseñando, porque yo no creo que la psicología que a veces parece, ¿sabes? Estemos en la atalaya del conocimiento. No, tenemos que escuchar a muerte y entre todos organizarnos. Ahora, si yo no soy capaz de convencerte a ti de que mi forma de verlo es buena, pues tendré que seguir trabajando en mis argumentos. Correcto. ¿Sabes? Porque no estoy siendo capaz de convencerte. Y claro, a veces hay, y tú lo sabes, hay mucha vieja escuela y la nueva escuela y los de ahora son unos blandos y... Sí, eso claro que hay. Claro. Pero tenemos que ir todos un poco a una. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, tú llevas mucho tiempo dedicándote a esto, de hecho, ¿cuántos años has estado en el Valencia? 7. 7 años en el Valencia, o sea que lo has vivido este deporte en primera persona y ahora has conseguido fichar por otro equipo que te han buscado, te han dado una oportunidad de mejorar y eso evidentemente alimenta tu ego, te hace sentirte mejor profesional. Entonces, ahora que has visto vas a ver sobre todo diferentes mundos, ¿qué crees que habría que cambiar? Es una buena pregunta. Que no dependa de nosotros, aunque yo siempre digo que el fútbol lo hacen las personas, pero creo que el contexto, o sea, cómo se está definiendo el éxito constantemente con los jugadores desde pequeños, hay que cambiarlo. Y yo creo que habría que cambiar o seguir trabajando en precisamente eso, en hacer equipos de profesionales que trabajemos a la vez, juntos, ¿sabes? Y que de verdad el jugador reciba un impacto. Se sienta arropado por todos lados. Se sienta arropado junto, porque hay un momento ahí, las personas, aparte de querer sentirnos competentes, necesitamos sentirnos autónomos, o sea, que yo hago las cosas un poco porque me nacen de dentro, y a veces a los jugadores, o en estos contextos también, no se les deja elegir, no entienden por qué hacen las cosas, ¿sabes? Y ahí creo que podemos aunarnos mucho en todo, en que el PF sea capaz de explicarle por qué es bueno esto, en que el míster dé alguna explicación más. Y luego todos necesitamos sentirnos valorados y queridos, tío. Y a veces en el fútbol cuesta, ¿sabes? La gente no ve a la persona. Ven números. Ven jugadores, ven números, ven rendimientos y eso, tío, son personas, ¿sabes? Y luego se van a su casa con esa sensación. Entonces, creo que esa parte humana la podemos cambiar. Ojo, incluso el que más busque el rendimiento del mundo, que esto es un deporte y aquí hay que ganar. Eso yo no tengo duda.
pero que es que les va a hacer mejor y cuanto mejor están, mejor rindes. Y ahí se puede trabajar mucho, en lo humano, en lo humano. Con esto ya cerramos del todo. La pregunta es, si tú tuvieras delante, ¿vale? Tu futuro o quizás tu futuro equipo de profesionales, o sea, de psicólogos y psicólogas deportivas, que van a empezar a trabajar contigo en una nueva aventura, en un nuevo equipo, de forma relativamente resumida, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu primera conversación con ellos? Yo les diría 2 valores: humildad y pasión. O sea, tenemos que trabajar con la humildad de que solamente podemos aprender de los demás y de que hay cosas que no nos van a comprar y hay que seguir, y para eso necesitamos la pasión. Tío, tenemos que ser gente que, a mí me gusta gente que imprime energía a las cosas, que imprime optimismo, que imprime alegría, ¿sabes? Que no se deja llevar por en un contexto a veces tan hostil como puede ser la élite o lo que sea. No nos podemos dejar llevar por eso, ¿sabes? Tenemos que tener pasión, porque si no se nos apaga la llama, ¿sabes? Y para mí esas son las 2 cosas que un poco marcan mi vida. Tu trayectoria. Sí, humildad y pasión, vamos, lo tengo clarísimo, para todo. Y tú que yo, por ejemplo, al final por mi forma por mi forma en cuanto a deportista, yo soy una persona que sé que no tengo talento, pero sé que tengo constancia. Entonces, al final he conseguido que eso me lleve a conseguir mis cosas poco a poco y me siga llevando. Y tú que vives con la élite, ¿por qué apostarías? ¿Por talento o por constancia? Por constancia. Pura y dura. 100%. Pero 100%. Porque además es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque todo el mundo quiere retener al talento, ¿sabes? Correcto. Es como retener al talento. Pero mira, el talento hay poco. La gente que se dedica a la captación dice que cada vez nace menos talento, porque cada vez están jugando menos ahí fuera, Vale. en la calle. Correcto. Y es que el talento solo no va a ningún lado, ¿sabes? Tú cuando le preguntas a los entrenadores, ¿qué quieres? Un equipo de superclases que luego no sepan trabajar entre ellos y que no tengan, bueno, que sean muy buenos, pero que vayan un poco a su bola, ¿no? O un equipo de gente que sabes que te va a trabajar todos los días al mejor nivel. ¿Te eligen esa? 100%. 100%. Pero es que es así. Y además es verdad que esa, normalmente, la gente que está más orientada a la tarea, además, genera mejores sinergias de trabajo. Correcto. ¿Sabes? Entonces, talentos hay pocos y todos los talentos además necesitan gente que les haga de verdad crecer. Ya. El más bueno, un equipo malo es malo, y el más bueno, un equipo bueno, se multiplica. Entonces, yo optaría por esa. Sí, dirías que con constancia consigues talento. Hasta cierto punto. Talento quizá no, porque es innato, pero los niveles de rendimiento de un talento sí. Puede llegar. Podría ser un talento disimulado. Claro que sí. Sí. Y es una buena posición, ¿eh? Yo creo que sí. Al final, para mí es la posición que más me gusta porque es la que más te enseña. Claro, y que además yo te digo, ¿te parece poco talento ser capaz de ser constante? Total. El tiempo en el que corre. Sí. Buena frase para acabar, ¿eh? Que es todo inmediato. El mayor de los talentos. Sí. Sin duda. Pues María Ángeles, con esto, sinceramente, no voy a decir más de lo que la última frase que tú has dicho. Bueno, así que muchísimas gracias. Me ha encantado. Se me ha pasado, no sé si han sido 50 minutos de entrevista, una hora. Se me ha pasado volando. Para mí llevamos 10. Para mí acabamos de empezar. Así que te lo agradezco mucho y muchísima suerte en tu nueva experiencia, que te vas muy lejos, y muchas gracias por sacarnos este tiempo. Echaré menos al Prodi, lo echaré de menos, pero bueno, buscaré algo parecido. Algo ahora seguro. Gracias, tío.